da mucho gusto saber que están ahí, gracias a Dios. Eh, Gracias también por este receso, de verdad, no saben, es bueno. Siempre diciembre, enero es meses complicados, tenemos todos, ¿no? Muchas cosas que hacer, muchas actividades, visitas, etcétera. Y también les soy sincera, estaba yo esperando poder tener el material, que la verdad, gracias a Dios, llegó a tiempo para poder seguir trabajando estos módulos, que ya sería nuestro tercer y último módulo de Victorias del Alma, ¿sí? De hecho, ni tan siquiera tengo el material como para poder compartírselos, pero sí les comento que tengo algunos ejemplares. Tengo que sacar la caja acá, nada más para revisar. Si ustedes quisieran comprar alguno de los libros que hemos estado trabajando en las clases, la verdad es que sería muy bueno. Eh, Creo que es diferente la dinámica cuando solo lo leemos de rápido a que cuando lo vamos como explicando, ¿no? La verdad es que para mí en lo personal ha sido de muchísima edificación poder transmitir, ¿sí? Esta enseñanza de manera personal, se los digo, creo que me ha dejado el tomar conciencia de aquellas cosas en mi alma, ¿sí? En todo lo que significa el alma, porque no es nada más las emociones y la voluntad como en algún momento nos lo plantearon, ¿no? Sino la conexión tan importante que hay en nuestro espíritu, y qué importante es que a través de la oración podamos ir detectando, podamos ir entregando, rindiendo y madurando esto, ¿sí? Porque sin duda el alma, el corazón del hombre es engañoso, es de doble ánimo, es fluctuante. Somos muy intermitentes en esto, y creo que ese es nuestro gran tema como seres humanos, ¿no? Entonces, la intención de terminar esta herramienta es no perder la perspectiva, ¿sí? Que es que a través de la oración, la oración es un órgano, habíamos dicho, un órgano, ¿sí? De identificación de todas aquellas áreas en nuestra vida que tienen que ser primeramente identificadas. No puedo orar por algo, ni entregar algo, ni rendir algo de lo que no soy consciente, ¿sí? Entonces, necesito la oración. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Espíritu Santo también habla, donde la voz de Dios está latente, donde Él me está ministrando, Él me está haciendo ver esas cosas, ¿sí? Y bueno, pues trabaja a fondo, ¿sí? Saca de los recovecos, saca de lo oculto, de lo escondido, pero de nada sirve si no le ponemos un nombre a eso, ¿sí? Si no hay un entendimiento conforme a la palabra. Bueno, miren, hice un poco de memoria el otro día, inclusive lo estaba platicando ahí con mis papás, de que si no mal recuerdo, hace 2 años empezamos con el material de Poseer la Tierra. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Josué, de Canaán, de cómo fue la conquista de la tierra y cómo eso se asemeja a nuestra alma? Y ya después nos metimos en temas pues más densos, ¿no? Estuvimos hablando acerca de también cómo operan las tinieblas, de cómo son las maquinaciones y todo esto, ¿no? No sé si recuerdan. Y después fue que empezamos con lo de Victorias del Alma. ¿Por qué? Precisamente porque también todo lo que hemos estado revisando ha sido a la luz del personaje y del libro de Josué. O sea, seguimos en lo mismo. No olvidemos esto, ¿sale? Entonces yo quiero animarte a que tomemos este último tramo del año
Ay, acaba de empezar y yo ya siento que tengo el año acá otra vez encima, pero bueno. Vamos, tal vez nos lleve unos cuantos meses. Es que miren, como yo me manejo por calendario todo, no, hombre, yo ya estoy pensando en junio y en julio y qué vamos a hacer para esas fechas. Y bueno, ya siento, a veces tengo que cuidarme del afán. Pero bueno, entonces, bueno, vamos a considerar, voy a hacer una pequeña introducción que me pareció muy, muy interesante porque, a ver, estamos hablando que somos hijas de Dios, que estamos en el reino de Dios, en el reino de Dios, dentro de un propósito eterno, y nadie puede avanzar en el reino de Dios si no tiene algo claro, definido, ordenado y programado, ¿sí? Miren, Dios nos diseñó físicamente para desarrollarnos. Nuestro diseño como humanos ya está programado en el desarrollo físico, ¿sí? Y emocional. Si tú ves es impresionante la velocidad a la que un niño de 2 años, o sea, a mí me impresiona y digo, cuando yo veo y empiezo a ver a un niño, a un chiquito de 2 años, ya hablar, yo digo, ¿en qué momento aprendió a hablar? ¿No? Si apenas hace un rato solo lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Pero es increíble la velocidad a la que un ser humano se puede desarrollar en sus 2 primeros años de vida. Aprende todo. Los primeros 5 años de vida determinan todo en un ser humano. Su personalidad, su carácter, con todo y que va a ser trabajado, transformado y lo que quieran, pero ya es una cuestión de diseño, ya lo traemos implementado. Quiero que anotes esta palabra o te la grabes, implementación, ¿sí? Implante, algo que ya está colocado en nosotros. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios o hijas de Dios y tomamos esta conciencia y trabajamos en ello, eh, hay una implementación que llega por parte del espíritu, que llega a nuestra mente, que empieza como a reconectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el diseño original, porque el humano fue creado para estar en esta conexión con Dios, ¿sí? Con las cosas eternas, con su palabra, con el Espíritu Santo, con todo. El tema es que cuando no hemos nacido de nuevo, cuando nuestro espíritu no ha sido vivificado, pues ni enterados, ¿verdad? Pero cuando esto sucede, empieza a haber una implementación, o sea, una reconexión de algo que ya fue colocado en nosotros, ¿sí? De ahí la importancia que si lo empezamos a hacer desde pequeños, desde el vientre y cuando nacen los bebés, bueno, hay una enorme diferencia. Inclusive me atrevo a decir que hay cosas con las que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros bisnietos, si están en el camino del Señor, ni tan siquiera van a batallar, ni va a ser un tema, como lo fue para nosotros o para nuestras generaciones pasadas. ¿Sí? Bien, entonces es importante pedirle al Señor justo ser esta generación que todos los días tengamos claro que nuestro chip es de eternidad, que todo lo que nosotros hacemos va siendo gradual en el conocimiento por el Espíritu, que todo lo que nosotros vamos escuchando va entrando, pero es necesaria la implementación. O sea, de nada sirve tener atascada una computadora de programas, la más nueva y la más actualizada y la más veloz, si no se usan, si no hay una implementación de esos programas. O sea, ya están colocados, pero no va a haber nada productivo en ese aparato, en esa computadora, si no se usan. Y otra cosa, si no lo sabe utilizar la gente indicada y capacitada para esa implementación. Sí, por eso hoy en día hay tantísimas especialidades, ¿no? Y más en las cuestiones tecnológicas. Todo el tiempo hay una innovación, ¿sí?
Y esa innovación, ¿qué crees? También viene por el Espíritu a nuestras vidas. Ajá. O sea, nosotros no tenemos que ser personas o no podemos permitir ser personas estancadas. O sea, en el punto de arranque, pero no arranca. En el punto de la iniciativa, pero no lo inicio. En el punto de las ideas, pero no las desarrollo. O sea, atorado, 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 atorado. Eso no es normal ni natural para un hijo de Dios que está entendiendo que vive bajo un diseño de propósito. ¿Ok? Entonces, esta implementación la podemos escuchar en los negocios, ¿sí? Comunes, ¿sí? En las empresas. Esta implementación vienen a raíz o a razón de tener un plan, de tener un programa, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, a ver, voy a ver, a poner aquí el ejemplo de Aurora, ¿no? Que la tengo aquí. O sea, Aurora, ¿cuántas veces no viviste a lo largo de tu carrera magisterial implementaciones de reformas educativas? ¿No? ¿Cuántos te tocaron? Un montón, ¿no? Durante toda mi carrera Sí. de maestro, estuvimos que estar implementando y cambiando una y otra vez formas de enseñanza. Ujú, ujú. Y tenías que capacitarte y tenías que ir a los cursos Así y es. luego tenías que volver a cambiar el chip, a ver esto cómo era, no, ya no, ahora va a ser así, ¿no? Y es una locura porque a veces ahorita lo que acaba de pasar con lo de la nueva escuela mexicana, que los maestros siguen mucho sin entender de qué se trata y en qué Sí, consiste, y es una locura, y muchos maestros no están de acuerdo, pues están obligados a hacerlo, porque de eso depende no solamente su permanencia, ¿no? Sino su promoción dentro de las escuelas y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante identificar que en esta vida espiritual hay implementaciones que ya vienen por diseño. ¿Cuáles son? A ver, instituciones. Dios implementó diseños para instituciones, familia, ¿sí? Iglesia, matrimonio y el propio hombre. O sea, el hombre, ser humano individual, en el matrimonio, en la familia y en la iglesia, ¿sí? Y esas implementaciones no las podemos cambiar. Sin embargo, el Espíritu Santo está constantemente llevándonos, ¿sí? A esta innovación personal como matrimonio, como familia y como iglesia. Dios, ¿qué es lo que hay para este tiempo? El diseño no cambia, pero las instrucciones y las formas de hacerlo sí cambian. ¿Por qué? Miren, bien sencillo, las estrategias de evangelismo no son las mismas de hace en los años 80, ¿sí? Van cambiando, pero el fundamento es el mismo, el propósito es el mismo, el diseño es el mismo en ese sentido, pero las estrategias van siendo diferentes. Entonces, lo mismo sucede en nuestro espíritu. Es necesario que identifiquemos para este tiempo, para esta temporada, ¿sí? Antes, pues yo no tenía nietos, ¿no? Antes, pues no estaba casada, ¿no? Hoy tengo nietos, hoy tengo otro entendimiento, hoy necesito saber qué es lo que Dios me está pidiendo a mí desde este nuevo rol hacia mis generaciones, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos, hacia dónde vamos a apuntalar. Ajá. Entonces, sigue esto cambiando, ¿sí? El problema es que cuando la primera institución, que es la personal, no se traslada a este cambio, pues los problemas se van multiplicando ahora hacia la familia, se van hacia el matrimonio, se van hacia la iglesia, ¿sí? O sea, empezamos en lo personal. Es muy importante esto, ¿sí? Entonces, cuando Dios, el Espíritu Santo, implementa en la tierra, utiliza a quién? Al hombre primeramente, ¿sí? O sea, antes de pensar en los hijos de Adán y Eva, fue un hombre, un varón, Adán, y luego su matrimonio, y luego sus hijos, ¿sí? Y bueno, ya de ahí vendría después la iglesia, ¿sí? Pero Dios empieza a hablarnos a partir de lo personal. Y si ahí no me está cayendo el 20, y si ahí se me está olvidando, ¿sí? Y no estoy
en esto buscando del Señor, lo demás no va a funcionar por lógica, ¿sí? Entonces, es por eso que esta parte de implementación espiritual, vamos a llamarla así, pues no es tan sencilla, ¿sí? Se vuelve compleja, ¿ok? Entonces, si queremos que el evangelio que nos ha sido hablado funcione, entonces debemos de saber que la medida, para empezar, soy yo, ¿sí? Entonces, te pregunto, ¿no? ¿Cuánta implementación has dejado que Dios actúe en ti? ¿Sí? Ahora, no significa que Dios se hace mi socio, ¿sí? O sea, Señor, bueno, pues tú haces una parte y yo hago otra. Ahí nos vamos a michas, ¿no? No. O sea, Él es quien absorbe mi vida para su propia expresión. O sea, la implementación del propósito eterno de Dios en mi vida no es como un socio, ¿sí? O sea, parte y parte. Entonces, Dios hace una parte y yo sigo con mi rollo en la otra parte. No. La implementación es absoluta. Es yo absorbida en Él, en todo lo que yo soy. Puede ser que haya cosas que, pues sí, me cuesten trabajo tal vez rendir y entregar, pero por eso estamos tomando estas clases precisamente para identificarlas. Sí, entonces Dios amó ¿a quién? Al hombre, al primer hombre, ¿sí? Y no había pecado, ¿sí? Pero parte del plan y de la expresión del amor de Dios cuando Adán cae y por qué se hace toda esta implementación de redención es precisamente porque Dios no quiere estar separado del ser humano y Él expresa a través de Cristo su reconciliación con el hombre y se lleva a cabo. Ahí hubo una implementación, hubo un plan, ¿sí? Vamos a tomando este punto. ¿Sí? Entonces, toda la vida espiritual se trata, sí, de que Dios nos salva por su espíritu y Él implementa este diseño o plan de salvación para todas las generaciones, para todos los seres humanos, de todas las lenguas, tribus y naciones, ¿no? O sea, ese es el plan, que Él quiere que todos lleguen al Padre nuevamente, a Él, a través de Cristo, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues se hace complicado porque esa salvación que ya fue implementada, que ya fue dada y que ya fue consumada, necesita un plan para que cada persona a su vez sea notificada y llegue a Cristo. Por eso es el plan del evangelismo, ¿sí? Por eso el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar. Porque hay un plan que seguir y hay una misión que cumplir que todavía no se ha concretado, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan esta implementación? Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Palabra clave después de implementación. Obediencia. Obediencia. ¿Sí? La obediencia a la palabra de Dios nos acorta lo que oigo entre lo que oigo y lo que hago. Por eso somos hacedores de lo que hemos escuchado, ¿sí? La palabra es esta guía de implementación, es este manual, es este paso a paso, ¿sí? Pero de nada sirve tener el manual, pues si no lo obedezco, ¿sí? Y bueno, pues se pone interesante, ¿no? Porque bueno, cuando ya sabes cómo armar algo, pues no necesitas el manual, pero cuando es la primera vez que vas a armar algo que nunca has armado, sí o sí, dices, ay, no, espérame, sí, déjame consultar, ¿no? Ujú. La obediencia entonces se programa y no es algo casual o cada vez que a mí se me antoje o, ay, pues es espontánea la obediencia. No, la obediencia es algo que yo voy programando, ¿sí? Y miren, es tan importante que se va programando desde que somos bebés, ¿sí? Es impresionante cómo
ya en un niño de 2 años puedes ver si está captando de qué se trata obedecer o no obedecer. Por eso es tan importante la educación de los padres, ¿no? En reforzar todas las buenas conductas, todos los buenos hábitos, todas las buenas costumbres, más que lo negativo. ¿Por qué? Porque culturalmente nos hemos enfocado más en lo negativo, cuando no es esa la idea. La idea es programar a la obediencia, no a la desobediencia. Entonces, los reforzadores de desobediencia, pues lo único que van a dar es más desobediencia, ¿sí? Entonces, sí hay una programación en ese sentido en el espíritu. Entonces, ninguna persona obediente a Dios, ¿sí? Realmente obediente a Dios, se irá de esta tierra sin haber cumplido el propósito por el que nació. Bien sencillo. Tiene sentido, ¿no? O sea, ninguna persona que realmente esté siendo obediente a Dios habrá ido de esta tierra sin haber cumplido pues su asignación. Entonces, ¿cuándo me quiero ir al cielo? Pues cuando haya obedecido todo lo que Dios había pensado y diseñado para mí desde la eternidad. Ese día yo me voy a ir al cielo. ¿Sí? Y no por eso decir, ay, no, entonces espérate, me voy despacito con eso de la obediencia para durar muchos años, o sea que, ay, pues por favor, ¿no? Sería como, no le vendo todo porque después, ¿qué le vendo? ¿No? Entonces, la idea es esa. O sea, si mi recompensa es que el Señor me lleve porque ya obedecí y cumplí mi misión en esta generación, hoy, pues qué mejor. Y que ese sea el testimonio que deja mi generación, pues les dejo una buena medida, ¿no? Bueno, se pone interesante. Entonces, realmente el tema de la obediencia, ¿sí? El tema de la obediencia resuelve los verdaderos problemas del hombre. Y véanlo de esta manera. ¿Cuándo es que nos hemos metido en más problemas? A ver, la pregunta del millón. Cuando desobedecemos, cuando no entendemos. Justo, ajá, cuando Mire, desobedecemos. solamente hay 2 motivos por los que mis problemas no se han resuelto. ¿Sí? ¿Cuáles? A ver. Una, a ver si tiene sentido, es que tengo los problemas incorrectos. Y es que, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué me vino esta situación? ¿Por qué me metí en esto? Entonces, ¿tenemos los problemas incorrectos? Esa sería la pregunta, ¿no? Y pues lo más lógico es pues que nuestra obediencia a Dios o mi obediencia a Dios no es tal, ¿no? No le veo otra forma, ¿sí? Ahora, ahí les va una, y esto me encantó y lo voy a adoptar. Voy a hacer 20 planas de esto. Miren, cuando obedezco, cuando obedezco a Dios, no a mi carne, no a mis deseos, no a mi voluntad, no a mi vecina, no a los chismes, no. Cuando obedezco a Dios, ¿sí? Me voy a encontrar con problemas, ¿sí? Cuando obedezco a Dios me voy a encontrar con problemas para los cuales por diseño ya tienen solución. Eso me encantó. Va de nuevo. Cuando obedezco realmente a Dios, me voy a encontrar con problemas para los cuales por diseño Dios ya tiene la solución. Temas que ando despistada, distraída, afanada, angustiada, preocupada, enojada, emberrinchada, llámale como quieras. Y Dios dice, a ver, ¿qué tanto apuro tienes? Si esto que yo dije lo estás haciendo, bueno, sí, te topaste con este problema, porque de eso se trata la vida, de tener problemas y de tener soluciones. ¿Sí? Y entonces mi mente y mi corazón y mi espíritu tienen que recordar, ¿sí? ¿Cuál es el diseño de Dios en esto? ¿He tenido problemas en mi matrimonio? Sí, pero el diseño de Dios es el matrimonio. Entonces el matrimonio estaba equivocado, entonces me casé con la persona equivocada. A ver,
Vamos, por eso se nos mueve tanto el tapete con algo cuando pasa y no está mal, sino que nos tiene que llevar a la reflexión y a profundizar en la reflexión. Decirle, Señor, no entiendo, ok, muéstrame realmente dónde está el problema, pero el tema no es cuestionar a Dios. Es más, a veces ni tan siquiera es preguntarle a Dios dónde está el problema. Es más bien decirle, Espíritu Santo, muéstrame dónde no obedecí. Yo te diría que ese es el primer paso. Señor, muéstrame dónde no obedecí. El problema es lo de menos. La respuesta y solución es lo de menos. Es simplemente dónde perdí la brújula, dónde se me olvidó, dónde no hice caso. ¿Sí? Entonces, los problemas, ¿ok? Y su solución han sido ya predeterminados desde la fundación del mundo. Por lo tanto, no tengo que improvisar. No tendría que estar apagando fuegos. No tendría que estar sacándome cosas de la manga. ¿Sí? Necesito identificar, Señor, dime dónde metí la pata. ¿Qué se me volvió a olvidar? Y yo sigo diciendo como José, José. No sé si era José, José, ¿qué decía? ¿Qué? ¿Quién cantaba la de tropecé de nuevo con la misma piedra? No, no era José, José. Bueno, que no haya sido. No se hagan bien que saben. Una iglesia. Ándale, Julio Iglesias. Bueno, y miren quién lo decía, ¿eh? Bueno, ese siempre bien tremendo ese hombre. Bueno, entonces, ¿qué significa? El pecado sí provocó una estrechez, provocó y siempre provoca en sí el pecado del hombre, o cuando entra el pecado y la operación del pecado a la tierra y al ser humano, provoca esta estrechez, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos hizo difícil? ¿Qué es lo que nos hizo, qué es lo que nos estrechó? ¿Sí? La manera en cómo resolver un problema de algo que por diseño ya fue resuelto desde la eternidad, ¿sí? O sea, ¿por qué al final se nos hace tan difícil resolver algo que ya fue resuelto desde la eternidad? ¿Sí? Y ahí es donde entra Cristo. A ver, voy a retomar, voy a repetir la idea, ¿va? Nuevamente la frase para quienes acaban de entrar. Cuando obedezco a Cristo y obedezco verdaderamente a Dios, me voy a encontrar con problemas para los cuales, por diseño, Dios ya tiene la solución. ¿Dónde está el cuello de botella? En el pecado. ¿Por qué? Porque es la parte, ¿sí? Que se expresa de esta lucha, de esta naturaleza, que si bien ya fue transformada, pero es que el alma sigue batallando. Ajá. Y ahí es donde es necesario Cristo en mí. ¿Por qué? Porque la plenitud de Cristo va a hacer esto, va a abrir completamente esta parte difícil, ¿sí? Va a expandir, va a darme luz, va a darme apertura, va a darme entendimiento, me va a dar una medida que va a tener un efecto y va a llegar un momento en donde el asunto del pecado no es algo que ya opera en mí. Y entonces, en la práctica, pues, ¿qué crees? Sí tengo que dejar de ser tal, de tal manera. Sí tengo que renunciar a tal, y ya no tengo problema, ¿sí? Por eso la vida pasada, pues, cada vez queda más lejos, ¿no? Porque dices, yo en mi vida voy a volver. O sea, yo ya no me veo en aquellas cosas que yo hacía antes. Ahora, si lo estoy haciendo y sigo en ello, pues ojo, tengo que revisar, ¿ok? Entonces, el motivo de que muchas de nosotros, pues, nos quedamos aquí en esta tierra batallando, pues es porque no hemos entendido o no hemos puesto en práctica la manera de resolver nuestros problemas, ¿sí? Y Dios, por misericordia,
pues nos sigue dejando para que terminemos de resolver. Por eso les digo, el día que yo me vaya con el Señor, pues yo quiero irme porque el Señor me llevó, porque yo ya cumplí por la obediencia mi asignación en la tierra. ¿Por qué Jesús vivió solo 33 años? Por la misma razón. Porque Él vino a cumplir lo que ya le había sido determinado, para lo que tenía que venir. Ajá, no necesitaba estar 34 años, solo 33. Ajá, pero si el Señor nos deja más tiempo, precisamente es porque es necesario que terminemos de resolver estos asuntos y cumplamos con nuestra asignación. ¿Sí? Entonces, la vida que Jesús porta o da, ¿sí? Proporcionalmente en tiempo de vida, mientras Él estuvo aquí en la tierra, pues fue para eso, ¿no? Para sanar a los enfermos, para liberar, para dar a conocer al Padre, para dejar discípulos. O sea, Él cumplió con esto porque al final, pues no dejó de ser un ser humano, ¿sí? Entonces, si estamos en esta tierra es con la finalidad de satisfacer estos diseños eternos que Dios primeramente me dio a mí como persona en esa implementación que hablé desde el inicio, por eso esta palabra es importante, para poder satisfacer una medida de solución que Dios ya puso en mí para dar. Yo estoy y tengo que estar para solucionar, no para complicar más las cosas. Ahora, ¿soy una persona que soluciona o soy una persona que complica? Eso cada una sabrá, y si no sé, no tengo la respuesta, bueno, puedo pedirle, Espíritu Santo, muéstrame, soluciono o complico, ¿no? Entonces, el único mecanismo que va a hacer que se produzca en nosotros esa implementación de lo eterno es la obediencia a Él. No hay otra manera. Y Jesús lo dejó claro. Jesús obedeció, aprendió obediencia, se desarrolló en obediencia y fue a la cruz por obediencia. No hubo otra forma. ¿Sí? No había otra manera. No fue haciendo cosas para Dios, no fue ganándose algo, no fue negociando, no. Él simplemente obedecía y hacía lo que había visto y oído de su padre. Por lo tanto, quiere decir que Dios también obedece. ¿Y a qué obedece o a quién obedece? Dios obedece a sus propias leyes, a su naturaleza y a su esencia. Porque Él es, ¿sí? No es que Él quiere, no es que Él necesita, no es que a Él le gustaría, no es que Él pensó, no, Él es. Esa es la diferencia. O sea, en Él está el origen de todas las cosas, ¿ok? Entonces, como les dije hace rato, la obediencia se programa en nosotros. Por eso la palabra dice que Jesús aprendió obediencia y la aprendió desde niñito, desde bebecito, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo les diría, pues no hay mucha vuelta de hoja en esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya me quedó claro que la implementación del propósito eterno de Dios está en mí y sus diseños, sí, pero es necesaria la obediencia, ¿sí? ¿Ok? Vamos en esto claro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Ahora vamos a llevarlo a la iglesia. Bueno, la iglesia es un diseño también divino, ¿sí? Que se introduce en el tiempo, en la historia, pues, de los seres humanos, ¿sí? ¿Ok? En algún momento, la iglesia no fue, se hizo desde el inicio con Adán y Eva, no. Fue una persona, un matrimonio, una familia. La iglesia llega después. Lamentablemente, ¿cuál es el asunto con la iglesia? El problema es que la iglesia se vuelve algo opinable. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Y se basa en lo que, o muchas veces, y no es correcto, se basa en lo que la gente piensa, siente u opina. Y toma decisiones de acuerdo a las opiniones.
¿sí? Entonces, pues como casi no hay personas dentro de la congregación que opinen de acuerdo a lo que Dios tiene porque no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, mientras la iglesia sea un asunto de opinión y todo se vuelva discutible, bueno, pues la mayoría de las personas que la componen se pasarán toda la vida como con una apariencia espiritual, pero sin la plenitud de la manifestación de Cristo. O sea, a contentillo, a si me gusta, si me parece, si estoy de acuerdo, pero sin entender el diseño, sin entender que cada uno de los miembros, desde el más pequeñito hasta el más grande, tiene que ser entrenado en obediencia para poder expresar verdaderamente la manifestación de Cristo, porque miren, la manifestación de Cristo en la tierra se reduce a obediencia. ¿Cuál es mi medida de obediencia? ¿Qué tanto estoy obedeciendo? Y saben que es algo que se replica, es una impartición de vida. Y esto no es algo nuevo que yo pienso ni he comentado, ¿sí? Pero si Dios obedece a su esencia y a sus propias leyes, ¿qué creen? Él tuvo un hijo capaz de obedecer hasta la cruz, porque él fue impartido de esa obediencia, ¿sí? Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, entonces tendríamos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque esa es la medida y ese es el ejemplo que hemos recibido de Cristo, ¿no? Y por lo tanto, nuestra generación, o sea, nuestros hijos, que hoy pueden tener diferentes edades o situaciones de vida, pues tendrían que ser obedientes también, ¿no? Entonces, o sea, Cristo no puede pedir algo de nosotros que Él no estuvo dispuesto a hacer. Dios no le iba a pedir a Cristo hacer algo que Él no estuvo dispuesto a hacer y entregar. Entonces, yo no le voy a poder pedir a mi hijo algo que yo no estoy dispuesta a hacer y a obedecer. Así es de sencilla la regla. Entonces, la medida de obediencia que hoy yo puedo ver en mis hijos, tendría que revisar si fue la medida de obediencia que yo les di antes de señalar. Es duro, pero es la realidad también y la verdad en esto, ¿no? Entonces, la iglesia no fue diseñada, ¿sí? Para que nosotros demos nuestras opiniones o apreciaciones, porque tanto es un diseño eterno como lineal. Es lineal, ¿sí? ¿De dónde viene? De Dios. Y le pertenece a Dios y le rinde cuenta a Dios y Dios es el que la tiene que gobernar. Ajá. Entonces está diseñada por Dios para que la disfrutemos, claro que sí, y para que los miembros que expresan a Dios en sus vidas, pues expresen la obediencia a Dios, ¿sí? Para eso está la congregación, para expresar la obediencia al Padre. Así es esto, ¿sale? Bien, mientras existan círculos de opinión o de discusión, la visión de la iglesia, lo único que va a suceder es que se va a ausentar la visión, se va a ausentar el propósito en esto, ¿sí? Y así ha pasado de generación en generación y así es como nos explicamos, ¿sí? Que pues se distorsionó, se distorsiona fácilmente, ¿sí? Porque hay un mal entendimiento del propósito de la iglesia. Y la iglesia no está para tener complacidos a sus miembros, ¿sí? La iglesia no está para, para que todos estén contentos ahí. Ajá. No, no está para eso. La iglesia se fue perfeccionando y se va perfeccionando hasta el punto de que sea capaz de oír a Dios y de obedecerla. No, no hay otra medida. Ajá. De tal manera que la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Es la encargada de hacer esta movilización. Ajá. O sea, de destaparnos las orejotas y decir, a ver,
Yo estoy hablando esto. ¿Ah? Yo estoy hablando esto. Y esto es lo que yo quiero. Entonces, mientras las personas que han sido regeneradas no, o sea, por el Espíritu, no aprendamos a oír al Señor en los asuntos no solamente de la iglesia, sino de nuestra propia vida, pues lo único que va a suceder es que nos vamos a convertir en personas de opinión. ¿Tú qué piensas? ¿Sí? Y así nos vamos a quedar todo el tiempo. Ajá. Sin comprender que dentro de las congregaciones o dentro de mi casa o dentro de mi vida, dentro de mi matrimonio, yo necesito encontrar la razón del propósito eterno para lo que fue creada esa institución, sea mi persona, sea mi matrimonio. Por eso es importante prepararme, escuchar, aprender, atender a la instrucción. Porque si yo no soy una persona capaz de atender a la instrucción y de obedecer de acuerdo a la palabra, pues difícilmente voy a poder impartir esto en mi familia, en la iglesia y donde quiera que yo esté. ¿Ok? Entonces, ¿es necesario aceptar? Sí, claro, que podemos opinar y que podemos estar activos en esto, ¿sí? Pero esas opiniones no quieren decir, tampoco me voy a quedar pasivo, ¿no? Ahí, inerte, no, pues lo que me digan con los ojos cerrados y ahí como borreguitos. O sea, ese es el otro extremo, ¿sí? También, porque no se trata de esto, sino es una actividad, o sea, la vida en el espíritu es activa, pero la diferencia es que cuando todos estamos oyendo la misma voz, pues todos nos vamos a activar hacia el mismo lado y todos vamos a obedecer al pastor. ¿Y quién es el pastor? Cristo, ¿sí? Todos nos alineamos ahí. ¿Quién es la máxima autoridad en nuestra familia? Cristo. Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién es la máxima autoridad? Yo siempre les digo aquí a los chicos, ¿no? Aquí en CD, ¿quién es la máxima autoridad? ¿Quién es el director? Es Dios. Y yo me tengo que alinear también a Dios, me guste o no. Y tengo la obligación de buscar su dirección. Ajá, entonces la iglesia entonces se empieza a relacionar por el Espíritu entre los miembros, porque estamos oyendo la misma voz, vamos caminando hacia el mismo lado. Y bueno, entiendo que puede haber circunstancias de pronto que se tienen que hablar, pero portamos la misma sustancia espiritual. ¿Sí? Portamos la misma. Entonces, las opiniones de los hombres y las vanas conversaciones, como lo dice también la palabra, ¿sí? Pues no dejaron de existir. Siempre hubo, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en la Biblia, por ejemplo, en Hechos, ¿no? Es que andan murmurando, es que se están quejando. Bueno, desde Éxodo, ¿no? ¿Qué está diciendo la gente? Ok, eso siempre va a suceder. Sí, pero quienes están entendiendo por el Espíritu hacia dónde vamos, no van a tener problemas. No van a tener problema, ¿ok? Y de una manera sistemática, pues vamos, una de dos, o aprendiendo a obedecer todos juntos o aprendiendo a desobedecer todos juntos. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consisten estas vanas conversaciones que afectan, que dañan, que enferman a la familia, al matrimonio y a la iglesia? ¿Sí? ¿Sí pueden ser en temas espirituales las vanas conversaciones? Sí, sí pueden ser. Sí, son opiniones que surgen en conversaciones y que no se pueden certificar que vengan de parte de Dios, que no es algo que Dios está diciendo. ¿Sí? Las vanas palabrerías dividen todos los vínculos y todo lo que Dios diseñó. Eso es lo que pasa. Las vanas palabrerías, ¿sí? Dividen. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? No, pues esto, pues ahora les digo, no es que no lo vamos a hacer, pero hay que hacerlo de la manera correcta y siempre en el entendimiento de ser guiados por Dios. Sí, por eso necesitamos esta guianza del Espíritu Santo. Entonces, si el hombre en algún momento tiene esta capacidad o esta herramienta,
¿sí? De hablar y de expresar que Dios no está en contra de ello, sí tiene que ser también bajo el entendimiento del Espíritu. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces es necesario entender las matemáticas de Dios en esto. La implementación se da cuando hay un plan, el cual estamos dispuestos a obedecer y que va a llevar un proceso, ¿sí? Un proceso que va a dar como resultado, pues, ¿qué crees? La suma y la multiplicación. Ajá. Sin embargo, cuando tengamos que dividir, ¿ok? O nos tengamos que dividir, que sea también para una multiplicación, ¿ok? No podemos ser personas que en lugar de favorecer a la obediencia y al avance y a la madurez de la expresión de Cristo en esta tierra, lleguemos a ser personas que afectemos, ¿sí? Y que instemos a esta práctica de vanas conversaciones, ¿sí? O sea, conversaciones que no tienen un sustento por el espíritu, que solamente están basadas en opiniones, percepciones y no en lo que Dios ha establecido. ¿Ok? Bueno, entonces, a partir de aquí ya vamos a entrar a nuestro primer tema, ya para la próxima semana. Y ya es justamente poder identificar en qué consiste la improductividad en mi vida. ¿En qué consiste ser productiva y en qué consiste ser improductiva? ¿Ok? ¿Sale? Bueno. ¿Por qué? Pues porque, a ver, si ya estuvimos trabajando todos estos aspectos que anteriormente fuimos llevando, que por cierto, ahí en el canal de YouTube de comunicación, están las charlas anteriores, pues ahí están disponibles, ¿no? Porque pues llevamos esta secuencia. Entonces, vamos a implementar, ¿sí? Todas aquellas cosas que ya por el Espíritu nos están siendo habladas a nuestro corazón. Y creo que en esta introducción considero que lo más importante, pues sí, tiene que ser el que el Espíritu Santo nos muestre a cada una de nosotras realmente qué tan obediente soy, ¿sí? Qué tan obediente soy a Él, a lo que Él ha hablado, a lo que Él ha establecido, ¿sí? Y si hay cosas que hoy soy consciente y reconozco que no estoy haciendo y obedeciendo, no sé, las razones, cada uno una sabrá. Bueno, pues sería importante evaluarlo, ajá, y revisarlo. Y bueno, nos quedamos aquí. Si vamos a hablar de implementar, pues vamos a hablar de obedecer. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, creo que en el tiempo de caminar en el Señor que hemos tenido todas, nos hemos dado cuenta que nos conviene obedecer, ¿no? Es buen negocio. No por ello estoy diciendo que va a ser fácil, porque hace un rato les dije, ¿no? A ver quién me dice la frase que hoy aprendimos, que me pareció fabulosa. A ver. Implementación. Sí, pero la frase que les dije es que cuando estoy realmente obedeciendo a Dios, aunque me voy a encontrar con problemas, ¿sí? Para estos problemas que están bajo diseño, Dios ya tiene la solución. ¿Sí? La muerte física de los hijos de Dios tiene solución, porque es un tema que de pronto hemos tenido que enfrentar. ¿Cuál es la solución de la muerte física en el propósito eterno de Dios? Que Dios resucite a quien acaba de fallecer ahí cuando... No, la vida eterna, que vamos a estar Exactamente, con Él.
Exactamente, así es, ¿sí? Porque es parte del diseño, o sea, parte del diseño de Dios es que el ser humano en algún momento físicamente va a morir por su propio bien, ¿sí? Sin embargo, es necesario que si su espíritu es vivificado y tiene la vida eterna, pues entonces va a resucitar y le va a ser dado un cuerpo nuevo, ¿no? No va a ser un cuerpo, la enfermedad, sí que ya va a ser la muerte, ¿sí? Que ya ha sido vencida y que va a ser vencida totalmente el día que el Señor nos llame, ¿no? Que dice la palabra, justo el domingo compartíamos en la clase de los chicos acerca de esto, ¿no? Me tocó darles la clase acerca de la séptima trompeta de Apocalipsis y yo les decía, ¿no? Que dice la palabra, que vamos a recibir un cuerpo nuevo y que la muerte va a ser vencida y la enfermedad va a tener su victoria. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, vamos a recibir un cuerpo nuevo, ¿sí? Y entonces, ¿tenía solución o no? Digo, porque esa puede ser la mayor medida que como seres humanos podemos tener acerca de un verdadero problema que va a ser resuelto por una cuestión de diseño. Por eso les digo, me morí. Bueno, me morí porque cumplí mi asignación, porque fui obediente y porque el Señor ya, cumpliste, bye, como Cristo se fue. Así, que eso sea lo que Dios determine y diga de mí. Ajá. Y entonces la muerte física va a tener solución. Ajá. Bueno, dejé una idea, ¿no? De un poquito cómo lo vamos a ir comprendiendo, ¿sí? A ver, denme un segundo, pero no se me vayan, den un minuto. Ok, bueno, este, quiero, quiero comentarles algo muy importante y qué bueno que se conectaron varias. Eh, Tenemos una situación que se las quiero compartir, ya lo he hecho en otras ocasiones, también lo vamos a hacer el domingo Alex y yo, lo vamos a hablar con todos. Algunas de ustedes conocen